Bienvenido, bienvenida a lo que va a ser una pequeña introducción a cómo se puede crear juegos en 2D empleando como herramientas Godot Version 4 y el lenguaje C Sharp. Dedicaremos varias sesiones, dentro de poco te detallaré más o menos cuál es el planteamiento. En esta primera sesión vamos a ver por qué Godot, qué tiene de bueno frente a otras herramientas como podría ser Unity, que es más conocida en el mercado, y dónde podemos encontrarlo y cómo instalarlo. Será una entrega más bien breve y ya será en la próxima, en la segunda entrega, en la que realmente accedamos al entorno y hagamos lo que sería el equivalente de un Hola Mundo, un programa que en nuestro caso muestre una primera imagen en pantalla. Que en la tercera sesión empezaremos ya realmente a crear programas para que responda a las órdenes que nosotros le demos. De modo que lo primero es puntualizar hasta dónde queremos llegar, pues la idea es que queremos no dominar Godot, sino usarlo como herramienta para practicar y para tener un contacto con el mundo de los videojuegos. Porque mi intención es básicamente que apliques conocimientos que daré por sentado que ya tienes de C Sharp para, con la ayuda de Godot, poder crear el juego, hacer cosas que no sean solo de consola, sino cosas un poco más vistosas. Además, convendrá que esos conocimientos sean de programación entre objetos porque heredaremos cosas, usaremos palabras como override, que es interesante que te suenen de antes. Si sabes algo de C Sharp o de otros lenguajes, aunque no sea un nivel alto, es fácil que lo puedas seguir, pero en ese caso sí que no te lo puedo garantizar. En cualquier caso, la intención es conseguir algo que realmente se pueda jugar en menos de 2 horas. Espero que en apenas 1 hora ya tengamos el esqueleto del programa, algo que se pueda jugar, y durante 1 hora más lo hagamos un poco más vistoso, un poco más entretenido. Pero claro, ¿qué es lo que vamos a hacer y por qué vamos a usar Godot? Pues comencemos por lo segundo. Usaremos Godot por varios motivos. Uno primero e importante es que es potente, nos permitirá hacer un montón de cosas. Juegos en 2D, juegos en 3D, desde distintas plataformas como Windows, Mac o Linux, y para distintas plataformas de destino. Pero es que además es gratis. Realmente no es solo gratis, es de código abierto. Y eso supone varias garantías para nosotros como programadores. Por una parte, que si la gente que está creando Godot se cansa o salta a otro proyecto distinto, podría surgir un grupo de voluntarios que permitiera que Godot siguiera vivo. Y por otra parte, que quedamos un poco menos a merced de lo que las empresas comerciales quieran hacer. Me explico, ha habido hace poco un escándalo con Unity porque el modelo de negocio Unity, que es uno de los motores de juegos más reconocidos, hasta hace poco se basaba en creas tus juegos, los distribuyes, no tienes que pagarnos hasta que generes cierta cantidad de dinero. Algo del estilo de cuando generes $100.000 al año con nuestro juego empiezas a pagarnos una cierta cuota mensual. Pero el nuevo director, el nuevo CEO, había propuesto que se cobrara por la cantidad de instalaciones de los juegos. Y eso supone un riesgo muy grande para la gente que hace o bien juegos gratuitos o bien juegos que se subvencionan a partir de las compras que hay dentro del juego o de los anuncios. Porque puede ocurrir que una gran cantidad de instalaciones realmente no les reporten dinero. Y al usar un entorno de código abierto nos quitamos un poco esa serie de riesgos. Pero además es un entorno muy ligero, veremos que la instalación son menos de 100 megas comparados con los varios gigas que ocuparía Unity o que ocuparía Unreal. Y como ya adelantábamos, es multiplataforma. Yo puedo usar distintos sistemas operativos para crear el juego y podré exportarlo después para crear un ejecutable, un juego que se puede utilizar desde distintas plataformas también. Y un detalle adicional que nos interesa es que se puede programar o bien en su propio lenguaje, un tal GDScript, que tiene una sintaxis que recuerda mucho a Python, o en nuestro caso en C Sharp. Porque, insisto, parte de la intención de este curso es el practicar los conocimientos de C Sharp para aplicarlos a algo un poco más entretenido. ¿Y qué tipo de juego vamos a hacer? Pues haremos un matamarcianos clásico. De hecho, tomaremos ideas del Galaxian del año 1979. No tomaremos las imágenes tal cual, usaremos imágenes alternativas por si acaso todavía existiera copyright, pero sí que replicaremos buena parte de las ideas de ese juego. Por ejemplo, por una parte, tendremos una nave que manejaremos y que se moverá hacia derecha y hacia izquierda. También existirá una serie de enemigos en la parte superior que se muevan
aunque yo no me mueva, se moverán de forma totalmente independiente. Veremos también cómo poderles disparar, que el disparo salga de mi nave, se dirija hacia ellos y detectaremos si ha chocado con algún enemigo para que desaparezca el enemigo y obtengamos puntos. De modo que también veremos cómo llevar cuenta de esos puntos y cómo mostrarlos en un marcador. Y añadiremos algún refinamiento más, como por ejemplo una pantalla de bienvenida para que el juego no comience directamente, sino que empiece cuando yo pulse una cierta tecla, o un fondo que sean estrellas en movimiento o algún pequeño detalle adicional. Pero por supuesto habrá una serie de cosas que no haremos. Y esas cosas son detalles que no pegan mucho en un juego como este. Por ejemplo, no vamos a tener nada de 3D. Y existen otras características típicas de un juego de plataformas que tampoco veremos, como podría ser la gravedad, o sea, yo salto y el personaje cae automáticamente, o un scroll que me permita desplazarme hacia un lado o hacia otro y que la pantalla se mueva toda ella siguiéndome, o bien un mapa de niveles con plataformas o con laberintos que yo deba recorrer. ¿Qué ocurre si te llama la atención alguno de esos detalles que en principio no vamos a ver? Pues basta con que lo digas en los comentarios y podemos después hacer un segundo proyecto que sí que sea un juego de plataformas o que sí que sea un pequeño contacto con el mundo de las 3 dimensiones. Pero vamos a lo que nos interesa. Si te parece, comenzamos por descargar Godot Engine y ponerlo en marcha. Pues bien, esta es la apariencia de la página oficial de Godot, godotengine.org, y nos aparece directamente ya un botón para descargar. La versión más reciente en este momento es la 4.3. No hay grandes diferencias con la versión 3 a nivel de lo que vamos a hacer nosotros, pero sí que hay alguna. Es posible que cuando tú descargues exista una versión más moderna. Esperemos que los cambios no sean grandes. En cualquier caso, me aparece esto, pero tengo un apartado de descargas. Vamos a entrar a él. Porque lo que me interesa es que veas que existe un Godot Engine a secas, que es el que usaríamos para programar con su propio lenguaje, con ese tal GDScript, que recuerda a Python. Pero también existe un Godot Engine.net, que es el que tiene soporte del lenguaje C#, y es el que nos va a interesar a nosotros. No usaremos Godot Engine a secas, sino Godot Engine.net. A mí me sugiere usar la versión de Windows, porque ha detectado que estoy trabajando desde Windows, pero si hago un poco de scroll veré que aún así hay versiones para Mac, para Linux, un editor web. Pues vamos a descargar, verás que es simplemente un fichero zip. No habrá que instalar como tal, sino simplemente que descomprimir el fichero que voy a descargar. Una vez hayamos descargado ese fichero zip y lo hayamos descomprimido en una carpeta, doy por sentado que sabe descomprimir ficheros zip, verás que aparecen 3 cosas. Tenemos el que más nos interesa, que aparece el icono de Godot y el nombre Godot 4.3 estable mono Win64. Obviamente, en versiones posteriores es de esperar que en vez de llamarse 4.3 se llame 4.4 o 5.0 o lo que corresponda. Tendremos también un Godot console, que no utilizaremos, y una carpeta auxiliar Godot Sharp, que tampoco nos va a preocupar. De modo que nos limitaremos a hacer doble clic en ese Godot 4.3 estable mono, pero eso será en la próxima sesión. Será en la siguiente en la que realmente empecemos a trabajar con el entorno y a conocer el entorno de Godot. Va a ser más larga, hay muchos pequeños detalles que quiero que te empiecen a sonar, desde el cómo se crea el proyecto hasta la estructura de carpetas que deberíamos tener, o cómo crear nodos y cómo insertar imágenes. Pero insisto, eso será dentro de poco.